este ciclo de charlas entre psicoanálisis y marxismo. Hoy en particular tenemos dos invitados: Alejandro Weiner, de la revista Topía, integrante de la Asamblea de Intelectuales en apoyo al Frente de Izquierda; Juan Duarte, también de la Asamblea de Intelectuales en apoyo al Frente de Izquierda y docente de la UBA de Psicología. Esta charla nosotros la damos para plantear dos ejes centrales. Primero, que hoy en día, o en este mes, en mayo, se cumple el aniversario del Cordobazo, al 47 aniversario del Cordobazo, si mal no recuerdo, 43. En aquel momento, esa gesta entre estudiantes y obreros que desafiaron al poder y que hirieron de muerte a la dictadura del general Onganía. Nosotros con esto lo relaciono que esta semana y ya hace casi un mes estamos lanzando una campaña en contra de un personaje que está acá en la facultad, que se llama Mario Casalla, que es docente adjunto de la vicedecana de la facultad de Rossi, donde impulsamos esta campaña porque él está sospechado desde el año pasado de hacer listas negras en el 75, la intervención en la Universidad de Salta, y participar también en la dictadura militar. Un personaje que hoy banca toda la gestión de la facultad y el Consejo Superior también, que lo defendió y lo volvió a poner en su lugar acá en la facultad. Contrario a eso, nosotros queremos echarlo como un movimiento estudiantil organizado. La juventud del PTS nos queremos poner a la cabeza de sacarlo de la facultad mínimo. En ese marco también, las charlas en particular se dan en una situación internacional convulsiva. Ya vemos una crisis internacional hace 4 años, que dio fenómenos como lo de Egipto, como los movimientos Occupy en Estados Unidos, los indignados también en España, el fenómeno durante todo el año pasado y también este año en Chile, y ahora se extendió también a México, donde ya está habiendo asesinatos de estudiantes y docentes. Pero todo esto trae también una incógnita, que es hacia dónde va todo ese movimiento de masas, y justamente ahí es donde entra el marxismo para revalorizarlo y también ponerlo en la ofensiva ante esa gran incógnita de todos los padecimientos que trae este sistema social. En particular en la Facultad de Psicología queremos también traerlo a empezar a cuestionar toda la ideología que se imparte en esta facultad y también a sentar nosotros nuestra posición sobre qué es el marxismo para la juventud del PTS. Así que damos por iniciada la charla y bienvenidos nuevamente. Última cosa, la idea es hacer un plan de 2 intervenciones. Primero la de Alejandro, si tiene acuerdo, de 25 minutos, que se extienda un poco más, un poco menos. Luego la de Juan, abrir ahí el debate para una ronda de preguntas, intervenciones o debate, y después que contesten en otros 10 minutos o veremos ahí en el momento. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Iba a empezar por algún lado, voy a empezar por el mismo lado, pero escuchaba todo lo que decías y me sonaba absolutamente siniestro. ¿Qué es lo que digo siniestro en función de lo que ahora voy a exponer? Esto que decían de Mario Casalla como docente de la facultad. Tengo aquí a mi izquierda los carteles, sabía de todo esto, me enteré prácticamente cuando sucedió, pero habiendo cursado en esta facultad, habiendo sido docente de esta facultad, habiendo escrito junto con Enrique Carpintero Las huellas de la memoria, que es la historia de los 60 y 70 en la Argentina en salud mental, habiéndonos preguntado con Enrique, bueno, cuando hicimos toda la investigación, no solo fue la investigación de los 70, de los trabajadores de salud mental desaparecidos, hacer una lista cruzando los datos de los trabajadores de salud mental desaparecidos, sino que nos preguntábamos, ¿qué dato confiable tenemos de psicólogos que hayan sido colaboracionistas? Cuando escribimos esto en el 2000, estuvimos investigando en el 97 y publicamos 2004-2005, no teníamos muchos datos certeros. Ahora yo escuchaba esto y me vuelve un párrafo en La Voluntad, en el libro de Anguita y Caparrós, donde creo que Graciela D'Aleo dice que había algún psicólogo que iba por los campos de concentración, que es como tenemos que llamarlos, que tuvimos 340 campos de concentración, pero no pudimos avanzar en el dato de quiénes podrían ser.
y la verdad que se pueda seguir avanzando, que se pueda seguir denunciando y que no estemos bajo el mismo techo que estos personajes me parece un punto central. Digo, esto es central en nuestra actualidad y me parece, por eso iba a empezar por un lado, pero empiezo con esto que la verdad me conmovió, digamos, que sigan intentando sostener a personajes de este estilo que están acusados de haber sido colaboracionistas en marcar gente y hacer que desaparezca gente. Bien. La verdad les agradezco muchísimo que me hayan invitado y poder volver a hablar aquí en esta facultad donde me crié de temas que no suelen hablarse, lo decía el compañero, por cuestiones ideológicas, de psicoanálisis y marxismo. Parecería que no se puede hablar o que directamente es algo que quedó anclado en el siglo XX, como si fuera una antigüedad. Yo voy a plantear algunos puntos como para abrir el debate, porque para mí centralmente esto, más que una exposición, es un disparador para poder pensar, para que ustedes puedan pensar en las prácticas que están haciendo, en las prácticas que harán como estudiantes, como trabajadores, y que esto pueda ayudar a pensar en ese concepto que es tan fuerte en el marxismo, que es el concepto de praxis. Con lo cual, más que una exposición, quiero que sea un disparador para avanzar. Primero, siendo marxista, en esta facultad uno lo primero que tiene que preguntarse es ¿qué se estudia? ¿Qué teorías se imparten? ¿Qué tipo de psicólogos se quieren fabricar y se fabrican en función de cuestiones teóricas y cuestiones prácticas? ¿Qué relación tiene esto con nuestra sociedad de clases? ¿Qué lugar tenemos como psicólogos? ¿Contribuimos a reproducir lo que estamos viviendo? ¿O qué podemos hacer desde nuestro rol? ¿Qué podemos hacer no solo desde nuestro rol como psicólogos, porque por sobre todo somos ciudadanos del mundo? En este punto, siendo marxista, uno no puede dejar de pensar en esta cuestión. No ha cambiado, digo, hay algunas otras cátedras, yo estuve aquí 84-88 formándome, pero de lo que voy a hablar, la verdad se lo debo a estar primero en la revista Topía, en compartir ese proyecto con Enrique, que fue Las Huellas de la Memoria, que me permitió avanzar en la historia olvidada y que quiere ser olvidada, que me llevó después a compilar un libro que se llama A la izquierda de Freud. En este sentido, una de las cuestiones que más me llama la atención es que, bueno, centro de estudiantes es de izquierda aquí, ¿no? ¿Me equivoco? Uno puede pensar, centro de estudiantes de izquierda, bueno, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con los mismos alumnos que después votaron, profesionales? ¿Qué sucede con las teorías que tienen? Y uno de los puntos centrales es cierta, lo voy a llamar con la palabra clave, como se diría, disociación que puede haber entre convicciones políticas y nuestro quehacer como psicólogos y psicoanalistas. O sea, uno, y esto lo remarcaba bastante el querido León Rosichner, que es una de las pérdidas grandes, uno de los... Para hablar de psicoanálisis y marxismo, si he mencionado a alguien, es el primer nombre propio que menciono y es el primero y último que quiero que se queden, porque es alguien que ha hecho una producción en el que entre cruzamiento, psicoanálisis y marxismo, de una originalidad y de una altura que prácticamente no hay en el mundo. Sin embargo, es alguien que llenaba, me acuerdo, León vino a una presentación que organizamos de la izquierda de Freud hace 2 años aquí en la facultad, y se intentó hacer ahí mientras pasaba toda la gente. León se negó y dijo, no, yo me voy, me consigo un aula, yo me voy. En 1965, León Rosichner, cuando se debatía la cuestión de la psicología concreta, pero la cuestión de la ideología y el psicoanálisis, cerraron la puerta y estaba todo lleno de alumnos. Y dice, yo estuve acá en el 65, estaba con Pillon Rivière, con Blecker y con todo, cerraron todo, pusieron silla, prácticamente cerraron la facultad para la actividad. Después, en
imprimieron con la exposición, es el primer número de Cuadernos de Psicología Concreta que salió ahí desgrabada. Dice, no voy a hablar mientras pasan todos, digamos que tenía en ese momento, hace 2 años, tenía 83, 84 años. Y estoy hablando de un autor que acaban de salir últimos libros, y digamos, libros que él ya había escrito y que estaban en prensa, y una edición en España de la ideología alemana, no, la cuestión judía. La cuestión judía, con distintos autores de distintos lugares del mundo, le pidieron a León Rosicher, la gente de Gediza, para que él hiciera la contribución donde él expone una de sus últimas ideas que tiene que ver con la materialidad, la mater, etc. Bien, digo todo esto porque es un autor que, si se quedan de todo lo que voy a decir con esto solo, con este nombre solo, y decir, bueno, Freud y los límites del individualismo burgués, Freud y el poder, lo inconsciente y la política, que son los 3 libros que él más fuertemente profundizó el entrecruzamiento psicoanálisis y marxismo, me doy por satisfecho. Si alguno de ustedes va y después chusmea el libro. Pero recién empiezo. León insistía, ¿cómo puede ser que alguien, por un lado, haga cuestiones políticas, militancia, y por otro lado no tome en cuenta qué implica esto en las teorías que tenemos, en los dispositivos que tenemos, en cómo trabajamos, hacia dónde vamos, qué ideales tenemos con la cura? No puede esto estar disociado, porque es una locura que quede disociado. Es como decir, y es prácticamente lo mismo que sucede ahora, todo el mundo iban a escuchar, no va a haber, iba a decir algo, me van a sacar por políticamente incorrecto, no va a haber un puto docente que diga que está en contra del matrimonio igualitario, ¿no? No va a haber nadie, es políticamente correcto. Pero ¿quién va a cuestionar de fondo el Edipo y la cuestión del Edipo desde Freud, desde Lacan, y qué implica todo eso en nuestras teorías y en nuestras intervenciones? Digo, esto es uno de los puntos centrales para pensar la cuestión de la praxis y cómo podemos pensar marxismo y psicoanálisis, nuestras ideologías, nuestras prácticas políticas, y qué hacemos en salud mental. Por eso sigo creyendo que es pertinente, y bien vale la fecha del 29 de mayo del 69, porque ahí fechamos con Enrique prácticamente la autodenominación de quienes trabajamos en salud mental como trabajadores de salud mental. A partir de esa época empiezan a aparecer los textos y entramos a identificarnos, esto tiene un tiempo, como trabajadores de salud mental. Creo que vale rescatar y recuperar la denominación como trabajadores de salud, y dentro de salud como trabajadores de salud mental, y primero trabajadores. Y este punto es importante para rescatarlo. ¿Por qué? Porque esto nos permite empezar a tener cierta unidad entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. La disociación es el primer punto. Ya que mencioné lo de los trabajadores de salud mental, me parece importante rescatar en nuestras luchas una división operativa y no disociativa que hacía Franco Basaglia. Franco Basaglia todos lo conocen, me imagino, ¿no? Psiquiatra italiano, no psicoanalista, psiquiatra, reforma de la cual están subsistiendo, porque el mundo está pasando lo que está pasando. Algunas pocas cosas van quedando en Italia con el ajuste que está teniendo la Unión Europea de la desmanicomialización que él encabezó. Basaglia decía, se reconocía como marxista, y discriminaba 2 niveles que yo les propongo sostener. Él decía que los trabajadores de salud mental tenemos una lucha política en cada lugar de trabajo. Este era el primer nivel. Esto puede ser en cada lugar de trabajo, pero puede ser aquí mismo como estudiantes en la facultad, en cada uno de los lugares donde uno está, así como tantos compañeros trabajan por nuestros derechos y, por ejemplo, contra la burocracia sindical. Este es un nivel. Digo, esto puede ser como psicólogo, alguien en algún hospital luchando, porque, por ejemplo, como se sigue luchando para que no solamente alguien cobre y no sea concurrente, cuestión que sucede en este lugar del planeta, digo, en urbano así, en algunas provincias esto ni sucede, en otros países tampoco, siendo profesional y dando gratuitamente el trabajo, sino que a veces hasta se tiene que pagar el seguro de mala praxis para poder trabajar. Y además de todo, con niveles de conciencia, hablo a nivel marxista,
terribles donde uno cree que está haciendo algo fantástico, maravilloso, ¿no? Que está en alguno de los niveles más degradantes del trabajo. Subversivo. Gracias por la palabra, porque las palabras pueden utilizarse para cualquier cosa y ya sabemos bastante, pero este sería otra cuestión y que también tiene que ver con psicoanálisis y marxismo, pero vamos, en cuestión a la materialidad podemos ir bastante en relación a toda la idea, y me iría para algún lado que no quiero ir, toda la idea que tiene que ver en la actualidad, no por nada ciertos teóricos, porque yo voy a hablar de izquierda freudiana, psicoanálisis y marxismo, pero tenemos que pensar que en alguna vereda están parados quienes hablan de izquierda lacaniana y piensan que con los discursos se crean los hechos. Esto está bastante cercano al gobierno actual, digo, Laclau. Quien va a leer el librito se lo pueden comprar acá, no estoy haciendo marketing para la editorial, el librito de la izquierda lacaniana o el librito del agregado cultural en España de Jorge Alemán, Notas para una izquierda lacaniana, y pueden ver sobre la cuestión, por ejemplo, que Lacan, hay que duelar a Marx vía Lacan, o sea, chao Marx, hasta luego, hacemos el duelo, nos vamos a Londres, lloramos en la tumba y hasta luego. Todo lo contrario de lo que estamos proponiendo. Bien, hice todo esto porque también hay que dar otra lucha, que es la lucha teórico-técnica. Esto es lo que dice Basaglia. ¿Qué es la lucha teórico-técnica? La lucha política es absolutamente preocupante y pertinente, y la lucha teórico-técnica también. La lucha teórico-técnica tiene que ver cómo creamos, pensamos, instalamos y sostenemos dispositivos de trabajo en salud mental. Cómo los teorizamos, cómo damos los combates para tener una rigurosidad y ciertamente efectos que estén a la altura de lo que nosotros consideramos. Esto implica qué concepción de subjetividad encarnamos en nuestros dispositivos. La lucha teórico-técnica, y yo diría que esta mesa está encuadrada, uno podría decir en esta clasificación que doy, que esta mesa tiene que ver con una lucha teórico-técnica en esta facultad. Estamos yendo contra cierto establishment que considera, por ejemplo, que no tiene nada que hacer el marxismo con el psicoanálisis y que para considerar la subjetividad, por ejemplo, lo único que interesa, finalmente la causa última, ahí el huesito último está en el deseo inconsciente, que es ahistórico y asocial. Esto es una definición ideológica y esto produce efectos, porque a partir de ahí, bueno, voy a desear que lo mejor que me puede suceder en la vida es tener un consultorio, privado por supuesto, que me paguen bien, ser un profesional liberal y tener muchos pacientes. Listo, ya estoy. Punto y aparte. Esto es consecuente con la idea teórica, que va a ser consecuente de cómo llevar adelante los dispositivos, cómo pensar la patología, cómo pensar la cura. Esto implica todo. Di este pequeño ejemplo, pero esta lucha teórico-técnica se da sistemáticamente y la tenemos que dar así como tenemos que dar la lucha política. Y la estamos dando, digamos. Estamos dándola. ¿Y hasta dónde llega esto? Digo, pueden tomar las materias, docentes, pero esto llega hasta lugares insospechados. Me imagino que habrán visto o habrán escuchado hablar de la última película de Cronenberg, Un método peligroso, ¿no? ¿La vieron? Bien. Yo cuando la vi, más allá de que cuestiones, digamos, como haber laburado bastante de historia del psicoanálisis, digo historia y veo lo de Casalla y me revuelve las tripas, perdón. Digo, fue docente de esta facultad, no fue docente mío, pero docente de esta facultad, no lo puedo creer. Bueno, pero esto pasa. Un método peligroso. Creo que encarna perfectamente qué sucede con el psicoanálisis y marxismo. La única referencia que no es al marxismo es un dato que al final de la película uno ve, suben los títulos y dicen qué pasó con cada uno. Sabina dice, se convirtió en psicoanalista y dice, y en 1921 emigró a la Unión Soviética. Renglón seguido, 1938, campo de concentración, la mataron con su esposo y toda su familia. Esto es todo lo que dice la película. En la película, para quienes la vieron, deja absolutamente de lado que Sabina,
socialista, porque nadie se va a ir en 1921 siendo psicoanalista en la Unión Soviética si no era marxista, vamos a ser claros. Es como haberse ido a Cuba en 1961. ¿Quién se va y emigra a Cuba en 1961 como psicoanalista? Pero dicho así, y que simplemente después vino al campo de concentración y se murió, y bueno, desarrolló todas sus teorías, pero queda soslayada la ideología de esta psicoanalista. Había que poner los ovarios, irte con el marido en 1921 y después resistir el estalinismo. No solo eso, el otro personaje secundario de la película, que es Otto Gross, que tenía contacto con ella, fue uno de los primeros socialistas, era más bien anarquista Otto Gross, pero estaba cercano al grupo de socialistas que intentaban pensar esto que estamos volviendo y una y otra vez tratando de pensar. Muchachos, si hablamos de subjetividad no podemos pensar que el inconsciente es estructural a histórico. Tenemos que pensar que la sociedad en que vivimos, desde que nacemos, hace que se encarne. El capitalismo, como decía León, trabajó tanto, cómo se encarna, que no pensemos que viene desde afuera. León hace todo el desarrollo de cómo el capitalismo nos domina desde adentro, no desde afuera. Estas eran las ideas por las cuales Sabina se fue a tratar de trabajar como otros psicoanalistas, también fue Vera Schmidt, que organizó una escuela experimental para niños. Por supuesto que muchas de estas experiencias, como se imaginarán, 1924, muere Lenin, viene Stalin, el psicoanálisis empieza a tener el lugar que tuvo, el lugar oficial, que es degradado como si fuera un producto burgués. Bien, a este punto llega la descalificación, la película de Cronenberg, o el otro punto que casi todo el mundo sabrá, que es una descalificación que llevamos cada vez que intentamos cruzar psicoanálisis y marxismo, que es el neologismo psicobolche. En vez de descalificar como freudo-marxista, decir psicobolche. Por supuesto, un psicobolche puede decir algo interesante. Si yo me asumo como psicobolche, ustedes se levantan y se van, ¿o no? Pregunto. Porque psicobolche es una descalificación. Es como decir zurdo de mierda, digamos, que no me está diciendo vos sos de izquierda. Psicobolche en general, como se usan los chistes, que proviene de una descalificación anterior que es freudo-marxista. Freudo-marxista. Cuando alguien dice que es freudo-marxista, ¿ustedes piensan en algo bueno? Creo que las palabras tienen cierta sombra. ¿Alguien piensa en algo bueno? No les veo bien las caras. O sea que la edad hace que vea el texto y las caras se me borronean. Bien. Estas descalificaciones han venido hace casi un siglo. Son descalificaciones, ninguneos y directamente olvido, como si no hubiera existido nada. Y lo que existió es una historia frondosa de ¿qué? De luchas políticas y luchas teórico-técnicas. Estoy mirando el reloj y estoy a 3-4 minutos y voy a cumplir con el horario. Después cualquier cosa me van a preguntar. Cuando digo lucha política, voy a mencionar un mojón, alguien que también puede comprar algún librito, Psicología de las masas y el fascismo, que es Wilhelm Reich. Dejo desde ya algo que ya arreglamos con Juan, que va a tocar él, que es la cuestión del propio Freud. Wilhelm Reich pertenecía a un movimiento, estoy diciendo demasiado, un grupo, izquierda freudiana, que era el grupo de psicoanalistas, entre los cuales, por supuesto, podemos incluir a Sabina, pero estaba Otto Fenikel, estaba él, Siegfried Bernfeld, todo un grupo de psicoanalistas europeos que trabajaban como psicoanalistas entre las dos guerras y se preguntaban esto que yo les decía. No podemos pensar que la sociedad no tiene efecto en nuestra subjetividad, en nuestro aparato psíquico. Bien. Lucha política. ¿Qué hizo Wilhelm Reich? Wilhelm Reich, militante del Partido Comunista en Alemania, organizó los consultorios de sexualidad popular que llegó a tener 100.000, tengo el número por acá, 100.000, 100.000 afiliados. Donde, ¿qué hacía? Él tenía una idea bastante particular que al día de hoy nos podemos reír. Él tiene un libro sobre la función del orgasmo. Pensaba en que nosotros, que la neurosis venía por falta de gratificación sexual genital, textual. Entonces, ¿qué pensaba? ¿Esto qué provoca? Él tiene toda una idea corporal
esto provocaba que esto quedara atrapado en el cuerpo. Era toda una postura, por supuesto dejaba de lado la pulsión de muerte, tuvo varios debates con Freud, 1928, 1929, pero a la vez era quien daba, tenía estos debates, elaboraba el psicoanalista y era quien tenía a cargo los seminarios sobre técnica psicoanalítica. Era un tipo, como muchos de quienes nos encuadramos de algún modo, somos marxistas y psicoanalistas, tenemos una preocupación central por la praxis. Quien lo sucede y con quien debate es Otto Fenichel, que también está en la izquierda freudiana. Organizó estos consultorios de Sexpol, como se los conoce, y trabajaba ¿para qué? Para que los trabajadores tuvieran información sobre la sexualidad, porque él consideraba que era preventivo de la neurosis. Hizo toda una tarea concreta y política. La otra tarea, y me centro en Wilhelm Reich, que es política, pero yo diría teórico-técnica, es lo que hace Wilhelm Reich en 1933 cuando pierden las elecciones. ¿Qué dice Wilhelm Reich? Escribe Psicología de las masas y el fascismo. Y yo lo que voy a hacer es leerles dos parrafitos de Wilhelm Reich. Y esto es la lucha que es teórica técnica, pero que tiene consecuencias políticas. Él analizaba cómo había ganado el nazismo y cómo habían perdido en Alemania. Y él decía: mientras nosotros exponíamos a las masas magníficos análisis históricos y disquisiciones económicas sobre las contradicciones imperialistas, ellas se entusiasmaban por Hitler desde lo más profundo de sus sentimientos. Si quieren se los vuelvo a leer para pensar en momento actual, hace 2 años. Él pensaba: la derecha actúa sobre los sentimientos, mientras nosotros hacemos magníficos análisis históricos. Y ahí, consideraba Wilhelm Reich, nosotros como marxistas y psicoanalistas tenemos que poder pensar en esto, porque desde el otro lado lo piensan y lo hacen. Y dice: la política marxista no había tenido en cuenta en su práctica política la estructura caracterológica de las masas y los efectos sociales del misticismo. Bien, esto es el análisis y lo tomo así, podría tomar algún fragmento de lo que implica la lucha teórico-técnica. Aquí es más bien una lucha teórica con consecuencias concretas y políticas. Podría tomar los análisis que hace León Rosichner, pero quería detenerme en esta divisoria para poder considerar que al día de hoy necesitamos, para la lucha política, estos cruces, que son cruces múltiples entre psicoanálisis y marxismo, porque uno puede pensar que tiene poco que ver la lucha concreta que Reich llevó con los consultorios de sexualidad proletaria con llevar adelante un análisis teórico, con un análisis teórico de qué entendemos por subjetividad, desde un análisis teórico que implique dispositivos técnicos. Cada vez que hablamos, esto lo hablamos con Juan, que es algo que me irrita, pero que me hace producir. Cada vez que se habla, se supone, así como les dije, psicobolche es malo. Cada vez que se habla de trabajo comunitario, atención primaria, todo el mundo dice, esto suena bien, suena progre. Pero en general, ¿qué sucede con esos dispositivos? En general, esos dispositivos no tienen ni la rigurosidad teórico-técnica, ni la dedicación en la rigurosidad que tiene el trabajo clínico que quizás muchos de ustedes están estudiando aquí. Esto implica que cuando se sale a hacer el trabajo comunitario, que parece que hay que hacerlo, todo esto, no se le da el mismo trato que se le da al trabajo clínico individual con pacientes. Pasa lo mismo con tratamientos grupales. Bueno, esto implica un punto como para pensar, porque yo creo, y con esto voy a ir cerrando por ahora, que esto implica pensar la subjetividad y sacar hasta las últimas consecuencias. Si uno toma los cruces de psicoanálisis y marxismo, y lo dejo solamente abierto, yo en el sentido, digamos, en la cuestión de la subjetividad, sigo la concepción que fue diagramando en estos años Enrique Carpintero como una subjetividad determinada por un aparato orgánico, con sus leyes físico-químicas, un aparato psíquico, con las leyes del proceso primario y secundario,
Y un aparato cultural, por supuesto, con las leyes de la economía y con la lucha de clases como determinante. Esto me implica a mí que cuando pienso a nivel político y cuando pienso a nivel teórico-técnico, esto lo tengo que tener en cuenta. No es que lo tengo que tener en cuenta, lo tengo en cuenta porque si no entro en una disociación que finalmente hace que declame o alguna cosa y que después repita dispositivos, repita ideas que queden absolutamente disociadas. Y el problema de la disociación no es la disociación porque es mala, palabra mala. El problema de la disociación es que no nos permite avanzar. Y la verdad, yo sigo pensando, como decía Wilhelm Reich, aquí, ¿cómo hacemos para entusiasmar con la racionalidad, pero también desde lo más profundo de los sentimientos? Muchas gracias.